Sean bienvenidos a la entrevista en Yucatán ahora. En esta ocasión vamos a hablar sobre temas de salud, específicamente del infarto cerebral. Y es por ello que tenemos como invitado al doctor Daniel Sánchez Arrola, quien nos va a explicar esta situación médica. Gracias, Valentina. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitir hablar contigo y con tu auditorio de este tema, que es el infarto cerebral. Y bueno, como bien lo preguntas, pues rápidamente lo explicamos. El infarto cerebral es una enfermedad que hoy es más común de lo que creemos. Sucede cuando se obstruye el flujo de sangre en una de las arterias del cerebro. Y bueno, esto puede pasar súbitamente en cualquier lugar, a cualquier persona, en el lugar de trabajo, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar. Y bueno, les platico rápidamente hoy, la Organización Mundial de la Salud nos está poniendo los focos rojos en la mesa porque el infarto cerebral es ya la segunda causa de muerte a nivel mundial después de el infarto del corazón o el infarto cardíaco y es ya la primera causa de discapacidad después del Alzheimer a nivel mundial. Entonces, bueno, pues es una enfermedad muy común. Los médicos que hoy trabajamos en las áreas de urgencias de los hospitales, pues estamos preocupados porque esta enfermedad tiene proyecciones muy importantes para los siguientes 30 años y tenemos que hacer algo justamente en estos años para disminuir el impacto que tiene el infarto cerebral para los siguientes tiempos. Doctor, ¿nos puede explicar de manera sencilla qué es un infarto cerebral y cómo se presenta en el organismo? Los factores de riesgo, bueno, eso es un tema muy importante. De hecho, creo que es una pregunta muy relevante y les voy a explicar por qué. Antes, la verdad es que decíamos que el infarto cerebral era una enfermedad de personas de más edad, 65 años en adelante, pero la realidad hoy es que los principales factores de riesgo son esas grandes enfermedades crónicas que pues lamentablemente ya padece la población mexicana: diabetes, hipertensión, obesidad, problemas con el colesterol y los triglicéridos. Son los principales factores de riesgo en el 90% de los casos del infarto cerebral. Acaba de salir por ahí el resultado hace un año de la encuesta nacional de salud y nutrición en México. Y bueno, pues las cifras son preocupantes. Más del 50% ya de la población en México tiene al menos una enfermedad crónica, lo cual quiere decir que para los siguientes 30 años, más del 60% de la población mexicana estará en riesgo de llegar a un hospital por un infarto cerebral. Y bueno, pues esto se puede prevenir preveniendo las enfermedades crónicas, pero lamentablemente cuando ya sucede el infarto cerebral, pues tenemos que actuar lo más rápido posible, ¿no? Conforme a esto, ¿cuáles son los hábitos que pueden aumentar tener un infarto cerebral? Bueno, el infarto cerebral en general puede ocasionar muchas secuelas neurológicas, pero aquí una cosa muy importante que tenemos que aclarar es que el principal enemigo es el tiempo. El tiempo es lo más importante. Entre más tiempo nos tardemos en que esa persona llegue al hospital, peor le puede ir a esa persona. Las secuelas neurológicas dependen mucho de qué tan rápido tratamos a ese paciente. Les voy a decir qué pasa hoy en los hospitales. Lamentablemente, todavía muchas personas siguen llegando tarde a los hospitales. Tenemos 4 horas y media máximo, que es el periodo de ventana que nosotros comentamos en urgencias para que un paciente con un infarto cerebral pueda llegar al hospital. Le podamos administrar un medicamento y disolver el coágulo que está ocasionando ese problema. Lo que estamos viendo hoy es que los pacientes llegan muy tarde, un día, 2 días, semanas después, y por eso lamentablemente hay muchas secuelas todavía. Las secuelas pueden ser muy pequeñas en algunos pacientes, algún problema para caminar un poco, para mover un brazo, para poder hablar, pero también hay muchos pacientes que pueden llegar a tener secuelas muy complicadas, postrar en una cama, necesitar un cuidador para poder realizar sus funciones. Entonces, la discapacidad puede ser tan grande si los pacientes no llegan a tiempo. Y por eso aquí lo más importante que queremos dar a entender el mensaje a la población es, ante un caso de un infarto cerebral, que ahorita mencionamos los signos y síntomas, tenemos que llegar al hospital en menos de 4 horas y media. ¿Cómo puede identificar una persona que está teniendo un infarto cerebral? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más importantes. Déjenme comentarles que lo que estamos haciendo hoy, bueno, pues nos hemos unido a varias sociedades, sociedades de médicos de emergencias, sociedades de médicos neurólogos, para difundir una estrategia
nació en Costa Rica, que es la estrategia Camaleón con el doctor Barbosa, y no es otra cosa más que usar la palabra camaleón como un acrónimo para que la gente recuerde cuáles son los signos y síntomas de un infarto cerebral. K significa cara colgada, es decir, como que la boca se nos va de lado, como que hay un poco de asimetría en la cara. Mano pesada, hay disminución de la fuerza en una pierna, una mano. Lengua trabada, como que arrastramos la voz y hablamos un poco lento, por decirlo así, o raro. Y que es lo más importante, es un llamado a la acción para poder hacer que esa persona, si tiene signos y síntomas que ya mencionamos, hablarle al número de emergencias en México, que es el 911, y llevarlo al hospital lo más rápido posible, o eh, esperar a que llegue una ambulancia que lo pueda trasladar al hospital. Camaleón ha sido muy bien aceptada por la población mexicana. El recordar esta palabra nos ha ayudado mucho. Esta estrategia la hemos difundido ya en medios de comunicación, en espacios públicos. Y bueno, lo que queremos es que la población recuerde estos datos: cara colgada, mano pesada, lengua trabada, que son los datos más específicos en casos de un infarto cerebral. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al no atenderse un infarto cerebral? Bueno, en realidad, pues depende mucho, pero estos son los datos más comunes que podemos encontrar en un infarto cerebral. Recordarles que esto es súbito, esto puede pasar en cualquier momento, la persona puede estar bien, repentinamente empezar con estos datos. Lo que pasa también hoy muy frecuente es que la población en algunas circunstancias puede confundirlo con otras enfermedades, como por ejemplo la parálisis facial, que es una enfermedad muy común. Una baja de glucosa en sangre, por ejemplo, la hipoglucemia puede simular también un infarto cerebral, pero tal vez el mensaje clave sería que ante la duda, es decir, si hay dificultad para hablar, para caminar o la simetría en la cara, no dudarlo y hacer que esa persona llegue al hospital lo más pronto posible. Mencionarles rápidamente que en los hospitales hoy a nivel nacional existe un código ya que se llama código cerebro, código ictus en algunos hospitales. No importa si el paciente es del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría, este código tiene ya algunos años implementado en México y es precisamente para actuar ante casos cuando un paciente llega hacia el hospital y hacer las cosas más rápido. Hacerle un estudio rapidísimo, que es una foto de la cabeza, llamamos tomografía, y si el paciente está en menos de esas 4 horas y media, aplicar el medicamento para disolver el coágulo y hacer que ese paciente le vaya mejor. Conforme a la atención, ¿qué medidas prácticas pueden realizar los pacientes para prevenir un infarto cerebral? Bueno, yo creo que la prevención es un tema muy relevante. Es muy importante mencionar que de hecho es la clave fundamental de muchas de las enfermedades crónicas que tenemos. Si yo tengo familiares con diabetes, con hipertensión, con estas enfermedades crónicas y yo estoy en riesgo de tenerlas por genética, pues es muy importante hacer unos diagnósticos tempranos. Controlar los niveles de glucosa, controlar nuestra presión arterial, ir por lo menos un par de veces al año al médico para saber cómo están nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en sangre es algo muy importante, porque esto a la larga, por supuesto, va a disminuir el riesgo. Hoy en día, algunas otras cosas muy relevantes que tienen que ver con la salud del cerebro es la alimentación adecuada, baja en grasas, por supuesto, el buen sueño, el dormir las 8 horas suficientes, la disminución un poco del estrés en general y estos cambios en el estilo de vida a la larga tienen un impacto muy positivo sobre las enfermedades cardiovasculares. Hay otros factores que podemos modificar, por supuesto, como es la dieta, el alcoholismo, el tabaquismo, que tienen también un factor importante de riesgo y que, bueno, si lo disminuimos, pues prevenimos lo más posible a la larga que podamos estar en riesgo de llegar a un hospital con esta enfermedad. Finalmente, doctor, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía para poder cuidar mejor de su salud? Bueno, pues queremos que esta es una enfermedad muy importante. De hecho, les voy a dar un dato que creo que es muy importante en lo que estamos hablando en este momento. Cada 4 minutos en el mundo una persona fallece de infarto cerebral. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que hagamos algo, que tenemos que hacer algo en estos años para disminuir la carga tan importante de esta enfermedad en los siguientes años. Y el mensaje a la población sería estar muy atentos ante estos datos de infarto cerebral, cara colgada, mano pesada, lengua trabada,
y actuar muy rápido. Queremos pedirle a la población que hagamos que esos pacientes lleguen a tiempo a los hospitales y podamos darles un tratamiento oportuno, recordando que podemos prevenirlo, pero que además le puede pasar a cualquier persona. Y por eso la importancia de estar atentos y ayudarnos juntos a disminuir el impacto pues, de esta enfermedad. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o pregunta, nos pueden encontrar en redes sociales como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Con gusto podemos ampliar el tema y tenemos una página www.estrategiacamaleón.com.mx donde pueden consultar imágenes de esta estrategia y bueno, pues con gusto estamos a la orden para mayor información. Y es de esta manera en que finalizamos la entrevista en Yucatán ahora. Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente entrevista.